equipos pulsando en el botón de inicio. Vamos a ver que los discos y los dispositivos de equipo tienen dos opciones. Se hace clic en el botón derecho sobre el que queramos analizar y pulsamos propiedades en el menú contextual, o seleccionamos el disco y pulsamos el botón de propiedades de la barra de... En la ventana propiedades debemos seleccionar la pestaña herramientas y pulsar el botón comprobar ahora, aquí como lo podemos ver en esta imagen. Se mostrará también un cuadro de diálogo que nos permite elegir entre dos opciones. Perdón, esta es las opciones. Una que dice reparar automáticamente los errores en sistemas de archivos y examinar e intentar recuperar los sectores defectuosos. Podemos marcar ambas casillas. En el momento que nosotros marcamos las casillas, le damos aquí en el botón iniciar para que comience a hacer el escaneo y la reparación de los errores. Aquí donde dice recuperar los sectores defectuosos, cuando un sector del disco duro o de nuestra memoria está dañado, va a intentar jalar esa información que se encontraba en esa parte, moverla a otro sitio y, si es posible, va a reparar ese daño en el disco. Bueno, el defragmentador de discos es una herramienta también que nos va a permitir mejorar el rendimiento de nuestra computadora, mejorar la velocidad. ¿De qué se trata esta herramienta de defragmentador de discos? Bueno, sucede que cuando nosotros comenzamos a borrar archivos, carpetas o desinstalamos programas, en ese momento deja espacios en blancos en la memoria de nuestro disco duro, espacios que quedan vacíos, y de esa manera cuando la computadora comienza a hacer los procesos para trabajar, le cuesta un poco más de trabajo ubicar ciertos archivos con los que él va a ejecutar la acción para abrir programas o abrirme algún determinado documento. Por esas razones a veces nosotros experimentamos cierta lentitud en nuestro sistema operativo. Entonces, esta herramienta del defragmentador de discos lo que hace es, primero hace un escaneo, un análisis de todos los archivos que están dispersos por toda la memoria del disco duro. Ya una vez que los tiene ubicados, comienza la reparación. ¿Qué hace? Todos esos archivos que están regados los empieza a mover todos a un solo sector del disco. Esto para dos cosas. En primera, para liberar espacio que está perdido. A veces hay una memoria a corto plazo que se llama memoria caché, donde se almacena temporalmente ciertas informaciones de nuestros programas. Esto con el fin de, cuando uno inicia un programa, rápidamente jala esos archivos caché para que se ejecute más rápido. Pero muchas veces estos archivos caché son contraproducentes cuando son más, o cuando quedan demasiados residuos, se vuelve lenta la computadora. Entonces esta herramienta lo que hace, jala todos los archivos a un solo sector del disco y reordena y reacomoda toda la información y todas las carpetas a un solo lugar, para que cuando el disco haga su lectura o el lector láser haga la lectura del disco duro, todos los archivos se encuentren a la mano para que nuestro lector pueda realizar la ejecución de programas. Esto lo hace de manera que nosotros podemos aprovechar, o el rendimiento se mejora notablemente en nuestro equipo. Esto hace también que a la hora de abrir un programa lo haga de manera más rápida, o incluso los documentos. Por eso es importante esta herramienta ejecutarla por lo menos una vez al mes,
o cuando sintamos que nuestra computadora está demasiado lenta. Hay algunos casos donde a pesar de usar la herramienta de fragmentador de disco, nuestra computadora sigue un poco lenta en su rendimiento. Ya ahí puede deberse a otras situaciones. Por ejemplo, nuestro sistema, bueno, dependiendo el tipo de computadora que tengamos, hay unas computadoras un poquito antiguas, las cuales sus recursos son un poco limitados o tienen memoria RAM de baja capacidad, o también puede ser que su procesador también ya es un poquito antiguito, un poquito obsoleto. Entonces, si nosotros a este tipo de sistemas operativos les cargamos pues programas de mayor peso, o le cargamos un sistema operativo más actual o de una arquitectura mayor, puede también suceder esto de que se atore o se alente el sistema. Aunque lo hagamos muchas veces, les repito, la defragmentación de disco, este problema va a continuar porque ya se debe a los recursos físicos de nuestro equipo de cómputo. ¿Cómo vamos a abrir el defragmentador de disco? Bueno, nos vamos a ir, al igual que el comprobador de discos, pues nos vamos a ir a la ventana de propiedades. Propiedades del disco duro. Ahí en esa ventana vamos a abrir la herramienta, la opción que dice de fragmentar ahora en la pestaña de herramientas. La podemos encontrar también de una manera más fácil. Podemos escribir en la pequeña barra que se encuentra, bueno, en la barra de inicio hay una barra de buscador. Podemos escribir defragmentador y automáticamente nos encuentra esa aplicación y la podemos ejecutar. Bueno, ya una vez que tenemos abierta la ventana, seleccionamos el disco que vamos a analizar. Puede ser, dependiendo, si tenemos instalado un disco duro, nos va a aparecer como unidad C, o si tenemos instalados dos discos duros, pues nos va a dar elegir cuál queremos examinar. Entonces seleccionamos la unidad que vamos a analizar y le ponemos analizar disco. Este proceso va a tardar un poquito de tiempo, va dependiendo también la cantidad de información que tengamos en nuestro equipo de cómputos. Es muy importante que cuando vayamos a ejecutar esta herramienta, de preferencia no estemos usando otros programas. ¿Por qué razones? En primera, porque esta herramienta es un poquito pesada, usa muchos recursos de nuestra computadora para ejecutarse. Esa es una razón. Entonces puede de repente quedarse congelada porque va a saturar la capacidad de procesamiento de nuestro equipo. ¿Qué otra cosa puede suceder si nosotros ejecutamos otra tarea? Acuérdense que el sistema usa las instrucciones que están en las carpetas de sistema para poder ejecutar programas. Entonces, si nosotros tenemos abierto algún documento o tenemos abierto algún programa, puede ocurrir un error o un daño con nuestros archivos. Acuérdense que esta herramienta lo que va a hacer es moverlos a otro sitio, los va a reubicar. Entonces puede hacer que marque algún error porque estamos ocupando ese programa que a lo mejor va a mover algún documento. Entonces, otra cosa, para ejecutar esta herramienta, de preferencia, háganlo con tiempo, procuren no tener actividades ese día. ¿Por qué? Porque también este proceso puede durar desde 1 hora hasta 12, 13, 14 horas, va dependiendo, como les menciono, tanto la capacidad de su disco duro como también va a depender la cantidad de información que posea este equipo. Bueno, ya que le damos a analizar, pues nos va a indicar qué grado de fragmentación tiene y automáticamente nosotros podemos dar clic al botón de fragmentar. Entonces, una vez picado el botón de fragmentar, la computadora empieza a marcar automáticamente en este programa todos los pasos que va a realizar para hacer todo ese movimiento, y nos los va a ir marcando ahí mismo en la ventana hasta que cubra el 100% de su avance. Una vez cumplido este 100% de avance, nos va a enviar un mensaje diciéndoles que ha finalizado y que su disco ha quedado defragmentado. Entonces vamos a proceder a cerrar esta aplicación.
Ojo, esta aplicación de defragmentador de discos también viene incluida en todos los sistemas operativos, es una herramienta del sistema. Independientemente de ella, nosotros también podemos descargar o los que sabemos descargar en internet o buscar programas, podemos encontrar también una gran gama de programas que se dedican a esta misma actividad de fragmentadores de disco. Yo les recomiendo que no es muy aconsejable usar este tipo de aplicaciones, ya que algunas de ellas son contraproducentes o nos instalan otros programas que nosotros no queremos o nosotros no autorizamos. Por esas razones lo mejor es utilizar el defragmentador original que viene precargado por Windows. Bueno, a continuación vamos a ver lo que es la herramienta de información del sistema. Esta herramienta nos va a permitir conocer una información básica o compleja sobre nuestro sistema operativo. ¿Para qué queremos saber información de nuestro sistema? Bueno, se los voy a explicar. Muchas veces necesitamos hacer ciertas modificaciones a nuestro equipo o de repente si necesitamos hacer una reparación al mismo, muchas veces podemos cometer el error de comprar refacciones. A lo mejor compramos la misma marca o sabemos que nuestra computadora es marca HP, por ejemplo. Entonces vamos a sustituir una memoria RAM. ¿Qué pasa si nosotros no sabemos o no tenemos la información adecuada de nuestro equipo de cómputo? Nosotros podemos comprar una refacción o una pieza que no nos va a servir, o incluso que no puede ser compatible, aunque sean mismo tamaño, mismas conexiones, mismas entradas, puede ser que no sea compatible. Muchas veces los procesadores o las tarjetas madres no soportan ciertos tipos de componentes. Por ejemplo, una computadora de hace 5 años, aunque su tarjeta madre y la marca y todo sea similar a una computadora de 5 años o 3 años más adelante, muchas veces no va a soportar porque está diseñada solamente para ciertos procesadores o ciertos modelos de tarjetas. Entonces, si nosotros agregamos una más actual o no sabemos hasta cuánto nos puede soportar, pues lo que va a hacer es que no va a funcionar, no nos va a dar el mismo uso y vamos a hacer un gasto innecesario. También cuando nosotros compramos un programa de computadora o una paquetería de programas, muchas veces podemos cometer el error si no conocemos la arquitectura. ¿Qué es la arquitectura? La arquitectura es el tipo de sistema operativo con el que está diseñado, con el que va a trabajar. No hay que confundir el nombre del sistema operativo porque muchas veces creemos que arquitectura se refiere a si es sistema operativo Android, si es sistema operativo Windows. No, puede llamarse Windows 7, Windows 8, Windows 10. El sistema operativo va a ser el mismo, obviamente con diferentes versiones. Eso sería una versión. La arquitectura es algo diferente. Por ejemplo, existen dos tipos de arquitectura. La arquitectura de 32 bits, que está diseñada para trabajar con equipos de menor rendimiento o equipos un poquito más atrasados. ¿Por qué esta arquitectura? Porque esta arquitectura posee menos elementos, posee un poquito menos animaciones, un poquito menos interactivo, una baja resolución y también un poquito menos de procesos. Por eso les digo que está diseñado para trabajar con computadoras de bajo rendimiento, contrario a la otra arquitectura que se llama arquitectura de 64 bits. Esto posee mayores resoluciones, tanto para pantallas, se visualizan nuevos gráficos, se puede visualizar pantallas HD,
y también tiene la capacidad para procesar más información o realizar más procesos. Esto quiere decir que en una arquitectura de 32 bits, lo ideal con lo que puedo yo trabajar al mismo momento serían de 2 a 3 aplicaciones o programas. En el caso de la de 64 bits, yo puedo tener abiertos o trabajando arriba de 4 programas, trabajando correctamente, obviamente. Bueno, entonces una vez aclarado de qué se tratan las arquitecturas, regreso al tema de por qué es importante saber esta información. Entonces les comentaba, cuando nosotros adquirimos o compramos alguno de los programas o paqueterías de programas, muchas veces vamos a encontrar programas que están diseñados únicamente para trabajar en el sistema de 32 bits o programas que solamente están diseñados para trabajar en el de 64. ¿Qué va a suceder? Por ejemplo, si yo compro o adquiero un programa o que venía para un sistema operativo de 32 bits y yo tengo un sistema operativo de 64. Anteriormente pues no era compatible, había cierto problema en el cual nos indicaba errores o no podíamos instalar esas aplicaciones porque no era para esa arquitectura. Entonces teníamos ese problema, o viceversa, si yo intentaba instalar una de 64 en una de 32, muchas veces no me lo soportaba, o en caso de que se pudiera instalar, agotaba todos los recursos. Entonces era casi imposible trabajar en este equipo porque saturaba los recursos del sistema. Eso era anteriormente. En estos tiempos o en esta época ya de que ha ido avanzando y se han solucionado problemas de ese tipo, ya la mayoría de los programas viene para funcionar en ambas arquitecturas, o incluso este mismo al instalar estos mismos programas automáticamente detecta y hace la conversión. Pero de todas maneras es bueno que lo sepan porque si nosotros vamos a trabajar con un programa un poquito más antiguito, pues sí es necesario que lo sepamos. También en el caso, como les decía, que necesitemos sustituir alguna tarjeta, ya sea algún puerto USB, alguna tarjeta de video, o puede ser también que podemos sustituir la tarjeta de internet o la tarjeta de red. Entonces es necesario que sepamos su versión, el modelo, el fabricante y tener los controladores o saber el nombre de los controladores con el cual funciona. ¿Se acuerdan que hablamos que los controladores o los drivers son todos aquellos programas que nos van a servir para utilizar todos los puertos o todos los dispositivos que están conectados en una PC? Eso es un controlador. Acuérdense que yo les comenté en aquella ocasión que el controlador única y exclusivamente solo funciona con el dispositivo al cual pertenece. Esto quiere decir, si yo tengo un controlador del mouse, quiere decir que solamente va a ver todo lo relacionado con el mouse. Si este controlador yo lo elimino, ¿qué va a pasar? El sistema no le pasa nada, pero yo voy a dejar de usar el mouse o va a dejar de funcionar el mouse, y así con cualquiera de los elementos que estén conectados a nuestra computadora. Entonces por esas razones es importante saber toda la información. También nos sirve para saber qué actualización del sistema tenemos en ese momento o qué versión de los programas manejamos. Esto también con el fin de que si algún día presentamos una falla y necesitamos asistencia técnica o necesitamos soporte, nosotros de esa manera podemos brindarles a las personas que nos van a apoyar la información adecuada sobre nuestro equipo. Entonces para esto sirve lo que es la herramienta de información de la aplicación de información del sistema. Vamos a abrir inicio, nos vamos a ir a todos los programas, luego nos vamos a ir a accesorios, herramientas del sistema y vamos a ubicar lo que dice información del sistema. Aquí se puede ver en la parte derecha lo que es la información
de cualquiera de los elementos que nosotros seleccionamos. Si se dan cuenta, aquí en este ejemplo del lado izquierdo vamos a encontrar todos los dispositivos y las conexiones que tenemos en nuestro equipo, y del lado izquierdo vamos a ir viendo toda la información correspondiente al elemento que tenemos seleccionado en la ventana de la parte izquierda. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el caso de la versión de estos dispositivos, podemos encontrar su fabricante, podemos encontrar el modelo de esta pieza, el sistema operativo en el cual trabaja y si está funcionando correctamente o no, entre otras informaciones. Entonces, por esas razones, esta herramienta es también una pieza importante dentro de nuestro sistema operativo. De igual manera, esta herramienta también viene incluida en todos los sistemas operativos. Otra manera también de buscarla, y que siempre se los comento para buscar algo más fácil, es dar clic en el botón inicio. De repente nos aparece en un costadito derecho una barra donde podemos nosotros escribir, una barra de buscador. Ahí podemos también teclear lo que estamos buscando y automáticamente nos va a aparecer en la lista del menú lo que buscamos. Entonces, una manera más fácil y accesible de poder entrar en cualquiera de estos menús o cualquiera de estos programas o herramientas que buscamos. Bueno, nos dice también que en recursos de hardware nos muestra las direcciones de los componentes físicos, nos va a indicar en qué tarjetas o en qué zócalos se encuentran conectados. Los componentes nos va a mostrar también la información, como les decía, de la versión que tenemos instalada y del fabricante. En la sección de entorno de software podemos ver características de aplicaciones instaladas, los controladores, las tareas que se ejecutan en estos, los momentos y los programas que se ejecutan cuando arrancamos el ordenador, e incluso muestra los trabajos de impresión. Bueno, otra de las herramientas que también podemos encontrar en nuestro sistema operativo Windows es la herramienta de restaurar sistema. Esta herramienta se encarga de reparar nuestro sistema o restaurarlo hasta un punto en el tiempo en el que nuestra computadora trabajaba de manera correcta. Para ello es necesario crear puntos de restauración, es decir, momentos en el tiempo en el que nuestro sistema hizo su última copia de seguridad y tuvo su último registro de de este punto de restauración. En otras palabras, un punto de restauración es crear un momento del tiempo, es como viajar en una máquina del tiempo. Vamos a crear un punto inicial donde nuestra computadora estaba trabajando bien. Un ejemplo podría ser, vamos a suponer que hoy día 17 de abril del 2020, nuestra computadora está trabajando de manera excelente. Pero yo necesito instalar ciertos programas para poder trabajar un área específica. Entonces yo hago la descarga, yo comienzo a instalar estas aplicaciones o estos programas que yo adquirí, pero de repente o por alguna cuestión, algún error o algún defecto que tenía este programa o este producto que yo adquirí, mi computadora comienza a presentar fallos o empieza a dañarse archivos, o de repente no tiene un funcionamiento correcto mi sistema operativo, o me manda ciertos mensajes de error. Entonces, ¿qué puedo yo hacer en este momento? Vamos a imaginar que para este momento ya estamos en la fecha de 17 de mayo, o sea, un mes después.
Si yo tengo o si yo mi último punto lo creé el día 20 de abril, o perdón, el día 17 de abril, yo creé este punto de restauración que era cuando mi equipo trabajaba bien. Yo puedo viajar en el tiempo, retroceder en el tiempo y volver al punto del 17 de abril, cuando mi equipo funcionaba correctamente. De esta manera yo voy a deshacer todos los cambios, todas las modificaciones y corregir todos los errores que fueron creados en este tiempo. Ojo, es importante que sepan que regresar a este punto en el tiempo solamente me va a afectar todos los programas, aplicaciones o modificaciones que yo les haya hecho a los mismos, actualizaciones incluidas, también van a ser afectadas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo en este tiempo, en lo que yo hice mi punto de restauración hasta el punto donde falló, yo instalé 5, 6, 7 programas, cuando yo regrese a la restauración del sistema, a ese punto anterior, mi equipo solamente va a contar con los programas que tenía en esa fecha. Quiere decir que todos los que yo instalé a partir de esta fecha van a quedar eliminados o se van a desinstalar. Ojo, lo único que no vamos a perder usando esta herramienta va a ser la información o los documentos que hayamos acumulado en todo este tiempo. Quiere decir que van a quedar intactos. Esa información no se va a mover, no se va a modificar y no se va a eliminar. Únicamente se va a modificar lo que son los programas y el entorno del sistema operativo. De preferencia es aconsejable también hacerlo cada 2 o 3 meses un punto, perdón, de restauración. Bueno, hay que hacerlo más o menos en esas fechas. ¿Por qué? Porque es un lapso ni tan corto ni tan largo en el que mi computadora puede presentar alguna modificación importante. O también si nosotros vamos a actualizar nuestro sistema o vamos a realizar alguna modificación significativa en él, creo que sería adecuado, antes de hacer el cambio, crear un punto de restauración para que de esta manera, si algo sale mal o algo no nos gusta, nosotros podamos volver a ese punto y dejar nuestra computadora tal como estaba en el momento que hicimos el cambio. ¿Cómo vamos a abrir el restaurador? Nos vamos a ir al menú inicio, a elegir todos los programas, después vamos a elegir accesorios, luego herramientas del sistema y luego restaurar sistema. Y va a aparecer una pantalla como la que vemos aquí, que nos dice restaurar archivos y configuración del sistema. Bueno, aquí nosotros tenemos que dar la opción que dice siguiente. ¿Cómo vamos a restaurar el equipo a un momento anterior? Bueno, esta pequeña ventana o este pequeño programa nos va a ir guiando como un asistente a los pasos a seguir. De hecho, nos va a aparecer una ventana informativa, que es la que estaba anteriormente, y le vamos a dar siguiente. Después nos va a mostrar esta lista de puntos de restauración, dependiendo cuántos puntos hayamos creado. Muchas veces puede no haber un punto de restauración. Esto es porque a lo mejor nunca hicimos uno. Entonces no va a haber manera de escoger algún punto en el tiempo. Si nosotros periódicamente, así como les dije, hacemos o creamos más bien estos puntos de restauración periódicamente, pues vamos a encontrar aquí, como aparece en nuestro ejemplo en la ventana, una lista de programas. Se va a dividir en 3 columnas. La primera columna va a decir la hora y la fecha a la cual se hicieron estos puntos de restauración. En la siguiente nos va a decir qué fue lo que se hizo. En la descripción se va a decir qué había en en esa restauración del sistema o en ese punto que creamos, y nos va a mostrar
eh, una pequeña descripción de qué programas afectaría si nosotros volvemos a ese punto. Y en el otro nos va a explicar el tipo de procedimiento que va a realizar con esas aplicaciones que nos marca en la descripción. Bueno, una vez que seleccionamos nuestro punto que vamos a requerir o el punto al cual queremos volver, seleccionamos y le damos el botón de... Si no estamos seguros de las instalaciones o desinstalaciones que hemos realizado posteriormente al punto de restauración, podemos pulsar el botón detectar programas afectados. Es lo que les comentaba, nosotros podemos picar esa opción y se va a mostrar una ventana la cual nos va a indicar todos los programas o incluso los controladores o drivers los cuales se van a eliminar, se van a desaparecer o se van a desinstalar si nosotros continuamos con esta restauración. Una vez que seleccionamos ya el punto, le vamos a dar siguiente y comienza la restauración. Es muy importante que durante este proceso de restauración vamos a dejar que nuestro equipo haga su función sola. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos cerrar las ventanas, no podemos minimizar, incluso no podemos forzar a nuestro equipo a cancelar el proceso. No podemos abrir programas o aplicaciones ni modificar ningún archivo porque nuestra computadora va a estar trabajando, realizando la acción que le pedimos. Si nosotros intentamos hacer una de estas acciones, puede correr nuestra información o nuestros archivos que están siendo reparados pueden sufrir un daño muy grave, el cual nos puede afectar después con la pérdida de información o incluso que dejen de funcionar nuestros programas correctamente. Bueno, por último, una vez que se restauró el sistema y volvimos a ese punto, nos va a dejar Windows probar un momento, revisar nuestro sistema y nos va a activar una opción para deshacer este cambio. En caso de que nosotros nos demos cuenta que este no es el punto donde queríamos volver, si no es el punto que seleccionamos o no era donde queríamos llegar, nosotros tenemos la opción o si en esta restauración o en este punto al que volvimos no se solucionó el problema, nosotros podemos deshacer la restauración y regresa nuevamente al punto que teníamos previamente cargado anteriormente. Restaurar el sistema se debe utilizar solo cuando el sistema no funciona correctamente. Un caso sería cuando instalamos un controlador, como les decía, y el dispositivo al cual pertenece este controlador no funciona correctamente. Podemos usar la función de revertir al punto anterior el controlador. Podemos utilizar la función de revertir el cambio en el controlador, pero no restaurar el sistema. Tampoco debemos de entender tampoco debemos entender que todos nuestros archivos estarán como en el momento que se creó el punto. Este proceso no afecta a los documentos del usuario y no servirá de nada que intentes usarlo. Por ejemplo, para recuperar un documento eliminado. Ojo con esto, muchas veces también se recurre a la restauración del sistema a un punto anterior. Por ejemplo, el día de hoy yo por error modifiqué algún archivo y perdí una información muy importante. Es un error pensar que si yo restauro el sistema o regreso la computadora en el tiempo hasta un punto anterior donde ese archivo estaba completo, por decirlo así, y creer que va a regresar a su estado original. No, porque recuerden que les comenté que la restauración del sistema solamente afecta todo lo que tiene que ver con el entorno de Windows y sus programas, más no la información
que nosotros poseemos. En otras palabras, quiere decir que si yo hice una modificación por error a un documento, ya esta información quedó modificada o eliminada permanentemente, a menos que yo posea una copia original, como siempre les he ido recalcando a la hora de trabajar o de guardar sus programas, que siempre debe haber un original y sus respectivas copias. Esto en cuestión de poder proteger nuestra información y resguardarla de cualquier. Bueno, aquí también podemos ver cómo se crea un punto de restauración. Nos dice que hay que pulsar el botón derecho sobre la opción equipo del menú inicio y elegir propiedades, o bien seleccionar la opción equipo en el explorador de Windows y pulsar propiedades del sistema en la barra de herramientas. Después se debe seleccionar la opción de protección del sistema en el panel izquierdo de la ventana y vamos a ver unas opciones, la cual dice restaurar sistema, ejecutará la recuperación o la restauración que hemos visto anteriormente. Viene la opción de configurar, que nos permite eliminar los puntos de restauración, entre otras muchas opciones. Si nosotros tenemos muchos puntos de restauración y ya hay algunos que no vamos a ocupar o que ya son muy antiguos y no tiene caso seguir conservando y ocupando espacio en ellos, aquí en esta configuración nosotros podemos eliminar esos puntos que ya no necesitamos o que ya no nos son útiles. Y por último, la opción de crear, que nos permite crear un punto nuevo de restauración y nos va a pedir un nombre con el cual nosotros vamos a identificar esta restauración. Nosotros debemos siempre poner un nombre, ejemplo, podemos ponerle la fecha o algún dato general para que nosotros siempre que vayamos a recurrir a esta herramienta sepamos de qué se trata o en qué punto fue creado del tiempo y cómo identificarlo más adelante, que es el correcto o el que nosotros buscamos. Bueno, la siguiente herramienta, creo que ya muchos han escuchado sobre este término, el término que se llama formatear. Entonces esta herramienta es la herramienta de formatear disco, que consiste en borrar toda la información que hay en el disco duro y regresarla a un estado o a un formato de fábrica. Esto quiere decir que cuando nosotros formateamos toda la información, tanto documentos personales, llámese fotos, videos, documentos, etcétera, toda esta información va a quedar eliminada de manera permanente, así como también toda la información de programas y todo lo que hayamos instalado. En otras palabras, en un formateo, nuestra computadora va a quedar como inicialmente estaba cuando nosotros la compramos, va a regresar a su estado original de fábrica. ¿Cuándo vamos a utilizar este proceso o este formateo? Cuando nosotros vamos a cambiar vamos a cambiar nuestra versión de sistema operativo, la vamos a actualizar, o cuando queremos regresar a un sistema operativo anterior. ¿Qué pasa también, o en qué otro caso también vamos a utilizar la herramienta de formateo de disco? Cuando nuestro sistema operativo se encuentre dañado o haya tenido un error muy grave, sería un momento adecuado o lo ideal el restaurarla hasta este punto, o sea, dejarla en cero, dejarla como el inicio. También en el caso cuando a veces somos atacados por virus informáticos, a veces hay algunos muy perjudiciales y muy dañinos que van a afectar
tanto nuestros documentos con nuestros programas, y que incluso nuestros antivirus no son capaces de eliminar. Entonces esta sería otra razón por la cual recurrir al formateo de disco. Acuérdense, al momento de formatear, diferente a la herramienta que acabamos de ver de restauración, aquí en esta herramienta de formateo o en este proceso, todo el contenido se va a borrar y ya esta información va a ser irrecuperable. Entonces hay que tener cuidado cuando vayamos a recurrir a esta herramienta. Ojo, también nuestro sistema operativo pues podemos decir que se protege. Es muy difícil que por error nosotros podamos formatear nuestro disco duro. Es casi imposible. ¿Por qué? Porque es un proceso. Para llevar a cabo este proceso, nuestro sistema nos va a informar primero y nos va a pedir permiso y nos va a dar ciertos pasos para corroborar que realmente nosotros queremos ejecutar esta herramienta. Esto no quiere decir que si yo por accidente le doy formatear disco y automáticamente ya borré todo y ya pasó. No, como les dije, el sistema se protege y te manda son ciertos pasos que debes de seguir para llevar a cabo completo y de manera exitosa un formateo de disco. De todas formas, hay que tener precaución cuando vayamos a hacerlo, ya que antes de hacerlo, lo aconsejable es que primero tengamos un respaldo de nuestra información. Primero salvemos todo lo que necesitamos de documentos y de archivos que están guardados en nuestro equipo, porque como les repito, una vez borrada toda esta información, ya no se puede recuperar. Eso sería el primer paso. Otro de los pasos también a seguir sería respaldar los controladores de nuestra computadora. Acuérdense, los controladores son todos aquellos programas que nos sirven para utilizar o dar las instrucciones a ciertos elementos conectados en nuestra computadora. Ejemplo, un mouse, una tarjeta RAM, una tarjeta de video. Todos los elementos que están conectados a nuestro equipo ocupan de un controlador. Por eso es importante, para asegurar su correcto funcionamiento en el futuro o cuando carguemos el nuevo sistema operativo, tener respaldados estos controladores. ¿Cómo se va a formatear el disco duro? Vamos a ir a la parte de equipo en el menú inicio y vamos a hacer clic derecho sobre la unidad que quiere formatear. Ojo, estaba dejando por alto esta información. No solamente el disco duro se puede formatear, sino que todos los dispositivos de almacenamiento también pueden ser formateados. Esto es, como les repito, en un caso de que presenten algún fallo. Muchas veces las memorias USB pueden ser que a la hora de conectarlas no sean detectadas o nos envíe en pantalla un mensaje de error, el cual nos indica que ese disco está dañado, que no puede abrir porque se dañó, o algún otro mensaje referente a un error en nuestro dispositivo USB. ¿Qué pasa o qué puede pasar si nuestra unidad se daña? Pues simplemente no nos va a abrir o nos va a dañar los archivos que en él contiene y no va a haber manera de poder utilizar ese USB. Entonces el último recurso que tendríamos que recurrir sería la de formatear mi unidad. Como les repito, puede ser un USB, puede ser una tarjeta de memoria, un disco duro externo o cualquier medio de almacenamiento. Entonces nosotros ejecutamos esta herramienta, seleccionamos la unidad cual queremos formatear y procedemos a realizar la acción del formateo. Aquí lo aconsejable es que siempre usemos, nos va a aparecer varias opciones a la hora de formatear de qué tipo de archivo queremos usar. Nosotros siempre vamos a elegir la
la opción que dice FAT32. ¿Por qué FAT32? Porque este es el tipo de archivos predeterminados o el tipo de archivos que nuestros sistemas operativos comunes o más populares pueden leer. En el caso de NTFS es para otro tipo de sistemas operativos un poco más análogos o especializados. Por esas razones siempre tenemos que tener cuidado a la hora de formatear, de elegir la opción correcta de archivos. Generalmente te va a hacer la sugerencia, va a decir predeterminado aquí en FAT32, ahí lo vamos a dejar. Ojo, otra cosa que también vamos a observar a la hora de formatear es que muchas veces nuestra memoria o nuestro dispositivo a formatear no tiene la memoria completa a lo que dice la etiqueta, por decir. Por ejemplo, si nuestra tarjeta de memoria dice que es de 16 gigas, no va a tener disponibles los 16 gigas completos. Siempre va a tener un poquito menos. Puede ser que nos diga 14.2, 14.7. ¿Por qué? Porque en archivos ocultos de aquí de este dispositivo siempre van a tener sus controladores con los cuales va a poder ser usada por cualquier computadora. Entonces no se alarmen cuando vean que dice menos capacidad. Así funcionan todos los dispositivos de almacenamiento. Generalmente es aconsejable que ninguno de estos valores se modifique. Lo único que podemos modificar o que yo les puedo decir que modifiquen sería el nombre de la etiqueta o el nombre que va a llevar ese dispositivo. Aparece en la parte de abajo. Eso sí lo pueden modificar, le pueden poner cualquier nombre o incluso lo pueden dejar así como está. Esto es nada más para darle un nombre a la hora de cuando es conectada y visualizada para reconocer. De ahí, una vez que seleccionamos y cambiamos el nombre a la etiqueta, nosotros vamos a dar en formato rápido para que se pueda hacer este proceso un poco más ligero y hacerlo más rápido. En el caso de, como les repito, de hacer o de realizar esta acción, acuérdense, todo lo que haya de información en cualquiera de estos dispositivos pues va a ser borrado y ya no se puede recuperar ni modificar. Bueno, la siguiente herramienta que nosotros vamos a ocupar es la herramienta de liberar espacio en el disco. Yo considero que esta también es una de las herramientas más útiles para nosotros, ya que nos va a permitir eliminar toda esa información que nos esté utilizando. Incluso hay información también que nosotros no podemos ver y están guardadas en carpetas del sistema. Les repito, este tipo de carpetas o de archivos se llaman caché. Son los que no están disponibles ni visibles, pero que aún así existen en nuestro equipo. Yo puedo desinstalar un programa o puedo eliminar alguna carpeta o algunos documentos. Incluso nuestro historial de internet y de descargas también lo podemos borrar de nuestra, bueno, prácticamente es borrarlo de nuestra vista, porque realmente estos archivos se quedan en la memoria caché oculta en una carpeta del sistema. Entonces puede hacer que aunque nosotros hayamos eliminado, desinstalado programas y borrado, a lo mejor el espacio disponible o lo que nos queda libre en nuestro disco duro sigue siendo insuficiente o sigue siendo muy poco. Entonces puede deberse a que este tipo de carpetas está muy saturado o muy lleno de este tipo de archivos, por decirlo así, archivos fantasmas, que
están ahí, pero nosotros no podemos verlos. Entonces, mediante esta herramienta de liberar disco vamos a tener opción de poder liberar completamente esos archivos de nuestro disco duro, y de esa manera dejar mayor espacio disponible en nuestro disco duro. Incluso muchas veces nosotros enviamos a la papelera de reciclaje algunos documentos o archivos o carpetas, y si nosotros vaciamos nuestra papelera, sí, ciertamente desaparecen y se eliminan la gran mayoría de estos archivos, pero como les digo, en carpetas ocultas, en archivos temporales del sistema, que se llama la carpeta, ahí van a quedar algunos residuos que son los que van a seguir ocupando espacio y memoria dentro de nuestro sistema operativo. Entonces, con esta herramienta nosotros vamos a poder liberar ese espacio y borrarlo. ¿Cómo vamos a entrar al liberador de espacio? Nos vamos a ir al menú inicio, vamos a pulsar todos los programas, después vamos a escoger la ruta accesorios, herramientas del sistema, y nos vamos a ir a la opción de liberador de espacio en disco. Nos va a preguntar lo primero, en qué unidad nosotros queremos liberar espacio, y cuando nosotros le elegimos y le damos a aceptar, va a analizar esta unidad en busca de estos archivos que les comento, archivos fantasmas, y nos va a mostrar una ventana en la cual vamos a seleccionar qué tipos de archivos queremos eliminar. Aquí dentro de esto nos van a aparecer, incluso como les comentaba, archivos que han utilizado los navegadores como el Internet Explorer, como el Google Chrome, que también todo ese historial de navegación, todo ese historial de descargas, también en las carpetas de archivos residuales, donde vamos a encontrar todos los archivos residuales de programas que hayan sido eliminados o aplicaciones. Entonces nosotros vamos a seleccionar todos esos campos para poder hacer un correcto liberado de espacio, o una correcta limpieza, perdón, de nuestro disco duro. Vamos a eliminar todo esto, y todos estos archivos que contiene la papelera ya se van a eliminar en su totalidad, y ya no van a poder ser recuperados de ninguna manera. Bueno, otro de los puntos que debemos conocer también es sobre las copias de seguridad o los respaldos. Una copia de seguridad no es más que un respaldo de información. Puede ser completa de nuestro sistema, o puede ser únicamente de archivos o carpetas específicos y elegidos previamente por nosotros. Esta copia de seguridad nos va a ayudar a evitar que nuestros archivos sean eliminados de forma accidental, o que por una mala configuración o un error de nuestro sistema nosotros perdamos toda esa información. En una copia de seguridad de nuestro sistema, únicamente vamos a poder, o más bien se va a respaldar toda la información, tanto de nuestros archivos de texto, documentos, imágenes, videos, música, todo lo que tengamos de archivos o información de nosotros. No se van a copiar archivos del sistema, únicamente es la información que nosotros vamos a poseer en nuestro sistema. Hay un caso en el cual sí podemos guardar incluso hasta las configuraciones de nuestro sistema y los programas guardados, pero eso ya
sería otro proceso que se llama imagen espejo del sistema o imagen del sistema. En ese punto nosotros vamos a crear, bueno, como el nombre nos hace referencia, una copia espejo o una copia similar de cómo tenemos integrado nuestro sistema operativo con todos sus programas y con todos sus archivos y configuraciones. De tal manera que si nosotros cambiamos de equipo o renovamos nuestro equipo de cómputo y guardamos una copia espejo, nosotros podemos restaurarla en otro equipo y quedar de manera igual a como teníamos nuestro equipo anterior. Bueno, pero eso es otro tipo de cuestiones y otro tipo de información. ¿Cómo vamos a hacer una copia de nuestro sistema? Hay dos maneras de hacerlas. El proceso largo y de protocolo y la manera sencilla, que ahorita se las voy a explicar a continuación. En la primera forma nosotros vamos a iniciar la herramienta desplegando el menú inicio. Nos vamos a ir a la parte de todos los programas, después vamos a entrar a la parte de mantenimiento, vamos a seleccionar copias de seguridad y restauración. En el panel de control vamos a encontrar la categoría de sistema y seguridad. Aquí vamos a poder elegir configurar copias de seguridad automáticas o restaurar los archivos mediante la opción de seleccionar otra copia de seguridad y de esta manera rescatar esos archivos que se encuentren en esa copia. También desde este panel vamos a encontrar las tareas como crear una imagen del sistema, los que le comentaba ahorita, crear una imagen espejo o crear un disco de reparación del sistema. Esto vendría siendo un disco de buteo, como comúnmente se le conoce ahora, que es un disco de recuperación. Esto quiere decir, en un caso que nuestro equipo llegase a presentar alguna falla o se dañara el sistema y ya no podemos accesar a Windows, nosotros por medio de este disco de reparación o este disco de buteo, como se le conoce, nosotros podemos volver a instalar el sistema operativo como nuevo. Ojo, obviamente toda esa información al restaurar otra vez nuestro sistema operativo, obviamente toda esa información se va a perder. Por eso es importante que si nuestra computadora se daña el sistema, hay un error muy común que se ve seguido, que es el famoso pantallazo azul. No sé si han escuchado hablar sobre ese error, es un error muy común. Esto quiere decir, se aparece una pantalla azul celeste en todo nuestro monitor con una forma como una carita una carita triste, perdón, y aparece un código que nos marca el error. Entonces cuando aparece esta pantalla azul no hay manera de volver a iniciar el sistema. ¿Por qué? Porque quiere decir que el sistema ya se dañó y ya no hay manera que pueda iniciar. Entonces nosotros podemos recurrir a este disco de reparación para poder instalar de nuevo el sistema operativo, cargarlo otra vez y que funcione nuevamente como un equipo nuevo. Pero obviamente al hacer este tipo de reparación, como se va a instalar de nuevo el sistema operativo, toda la información que teníamos en nuestro equipo pues se va a perder. Por eso es importante siempre tener, regresamos a este tema de las copias de seguridad, siempre es importante tener actualizadas copias de seguridad. Lo mismo, un consejo sería que periódicamente realicen estas copias de seguridad o estos respaldos de información. Incluso si ustedes modifican o agregan nuevos archivos o nuevos elementos a su equipo de cómputo, también lo pueden hacer, otro respaldo u otra copia de ellos mismos. Bueno, continuamos, le vamos a dar clic en configurar copias de seguridad y seguir el asistente que nos va a ir indicando todos los pasos que debemos hacer para crear nuestra copia de seguridad. Y una vez que seleccionamos la unidad
en la cual se va a hacer la copia. Procedemos a hacer la copia de seguridad pulsando el botón que dice hacer copia de seguridad ahora. Una vez picado ese botón, nuestra computadora va a comenzar a trabajar en la copia. De igual manera, cuando vayamos a hacer una copia de seguridad, siempre debemos dejar que la computadora haga todo el proceso completo y de manera automática. No debemos interrumpirlo por ningún motivo, ni apagarla y mucho menos intentar cerrarlo o cancelarlo. La temperatura a la cual se encuentra nuestro equipo y la cantidad de procesos que están realizándose en ese momento. Podemos también ahí en la pestaña de funciones de red podemos saber nuestra conexión a internet, a cuánto de velocidad está trabajando, si está funcionando o no. Y en la ventana de usuarios, en el caso de que tuviéramos más personas o más sesiones trabajando, podemos saber quiénes más están, podríamos decir, trabajando o conectados en nuestro equipo de cómputo. ¿Cómo vamos a iniciar nuestro administrador de tareas? Bueno, hay un comando el cual sirve para iniciar nuestro administrador de tareas. Si recuerdan que les dije que los comandos son aquellos atajos para realizar una acción mediante la combinación de ciertas teclas pulsadas al mismo tiempo. Eso es un comando. En este caso, el comando para abrir el administrador de tareas sería presionar la tecla Alt más la tecla Control y la tecla suprimir. De esta manera automáticamente se va a mostrar en la pantalla el menú de administrador de tareas. Este creo que es el método más común y con el que las personas se identifican más fácil y más rápidamente. Otro método sería ubicar nuestro cursor en un punto de la barra de tareas que se encuentre vacío y dar clic derecho sobre ella y nos va a desplegar un menú con unas opciones. Vamos a elegir la opción que dice administrador de tareas. Ese también es otro método para accesar a esta herramienta. Como les digo, esta es muy útil en el caso de que nuestra computadora presente algún problema con alguno de los programas. Nosotros vamos a poder finalizarlo de una manera rápida y automática y poder continuar con nuestro trabajo y reanudar o reiniciar ese programa que en ese momento comenzó a fallar. Por último vamos a ver las últimas herramientas, la primera es la de actualizar nuestro sistema operativo y nuestras aplicaciones. Recuerden que las actualizaciones del sistema y de nuestros programas son mejoras importantes en ellos. Nos pueden agregar desde nuevas funcionalidades hasta la opción de corregir ciertos fallos o defectos en las mismas, y nos sirve también como soporte técnico o respaldo de nuestros fabricantes para poder mantener
en un estado correcto todos nuestros sistemas o aplicaciones. Es como una garantía que nuestros fabricantes nos dan, las actualizaciones. Por decir, muchas veces se crean virus o programas maliciosos los cuales van a afectar ciertos aspectos de nuestro sistema operativo o de nuestros programas. Entonces muchas veces las actualizaciones también incluyen mejoras de seguridad, las cuales van a prevenirnos de estos ciberataques o van a corregir esos problemas o esos pequeños espacios por donde puede entrar un ciberataque. Entonces también para eso nos van a funcionar las actualizaciones de seguridad y las actualizaciones del sistema. Como consejo, yo creo que es bueno que siempre que vayamos a realizar una actualización de alguno de nuestros programas, es necesario que lo hagamos o aconsejable que lo hagamos desde sitios autorizados, sitios oficiales o de confianza. Muchas veces los hackers o los cibercriminales utilizan páginas falsas o páginas maliciosas, engañando a las víctimas con actualizaciones o mejoras a sus herramientas, a sus sistemas, pero en realidad pueden ser códigos maliciosos o programas malintencionados. Entonces, por estas razones, siempre que vayan a realizar una de estas actualizaciones, procuren que sea de sitios oficiales de los fabricantes, porque también ellos les ofrecen la garantía que si les genera algún fallo o les genera algún daño a su equipo, ellos pueden responderles por esa garantía. En el caso de los sitios de dudosa procedencia o de dudosa reputación, pues no, prácticamente si nuestro equipo se daña, pues no va a haber quien responda por él, o no va a haber quien nos cubra pues ese daño. Siempre es posible, siempre que sea posible, hay que descargar las actualizaciones, ya que, como les digo, son mejoras importantes y sobre todo mejoras en la seguridad. Generalmente nuestro sistema operativo hace automáticamente estas actualizaciones, incluso se pueden programar para hacerlas manuales o que se hagan automáticas cada determinado tiempo y a cada determinada hora. Se puede programar para que nuestro equipo realice este tipo de modificaciones. ¿Por qué son importantes? Les comentaba, porque mantienen una estrategia de mejora de sus productos. Y como les decía, si llegan a tener alguna falla, ellos pueden, mediante una actualización, corregir ese problema. Obviamente, la mayoría de estas actualizaciones pues vienen sin costo. Son parte del servicio que nos ofrecen estos fabricantes y generalmente se descargan de una manera fácil y automática. ¿Cómo vamos a actualizar? Perdón, ¿cómo vamos a activar estas actualizaciones automáticas? Bueno, el paso número 1 sería dar clic en inicio. Nos vamos a ir a la pestaña de panel de control y vamos a elegir la opción rendimiento y mantenimiento. Luego nos vamos a ir a la opción que dice sistema y vamos a elegir actualizaciones automáticas y vamos a escoger la opción mantener mi equipo al día. Vamos a seleccionar la opción que nos va a recomendar Microsoft y vamos para realizar las actualizaciones automáticas y las va a instalar conforme a la programación específica que nosotros establezcamos y a una hora la cual nosotros vamos a configurar. Otra de las herramientas que también nos van a ser un poco útiles aquí y que también vienen incluidas dentro de nuestro sistema operativo es la solución de problemas de compatibilidad. Aquí, mediante esta herramienta, nosotros, bueno, lo que les comentaba de las arquitecturas hace rato,
Muchas veces va a buscar la configuración adecuada de acuerdo a la arquitectura que nosotros poseamos con la que el programa que adquirimos, y va a ser la configuración correcta o necesaria para que ese problema se solucione y pueda trabajar con nuestro sistema. La solución de problemas de compatibilidad. Cuando un programa no esté funcionando, nosotros podemos dar clic derecho sobre su icono y podemos elegir la opción solucionar problemas de compatibilidad. De esta manera nosotros podemos probar ciertos aspectos de nuestra, bueno, de nuestro programa o de nuestras configuraciones. Lo ideal sería optar por la opción de configuración recomendada. En esta opción, pues el equipo se va a encargar de manera automática de hacer toda la configuración necesaria y la que ella crea adecuada para ese programa. Yo creo que esa es la mejor opción para poder trabajar. Bueno, una vez que seleccionamos la opción, nos va a aparecer la siguiente ventana que nos dice que podemos iniciar el programa. Entonces, una vez que haya hecho las correcciones y todas las configuraciones requeridas, le vamos a dar iniciar el programa y el programa va a comenzar a ejecutarse. De esta manera nosotros podemos corroborar que el programa ya funciona correctamente o si sigue dando el mismo problema. En caso de que nos siga dando el mismo problema, pues nos va a dar otra cierta lista de pasos en la cual va a intentar hacer otra corrección. En caso de que esto no funcione, pues ahí mismo nos va a guiar nuevamente los pasos para poder hacer otras pruebas. En caso de que este problema se haya solucionado, solo es cuestión de en siguiente y nos va a arrojar la ventana que nos dice que ya se completó y nos va a preguntar si ya se corrigió el sistema. En caso, como les digo, que ya el problema haya sido solucionado, vamos a poner que sí y que se guarde esta configuración para el programa. Esto quiere decir que esa configuración que nuestro sistema hizo para el programa se va a quedar para el futuro. Quiere decir que las próximas veces que nosotros ejecutemos ese programa va a hacerlo con esa configuración que nuestro sistema hizo. En caso de que no, podemos elegir intentar con otra configuración o directamente enviar una notificación o una solución en línea con nuestro fabricante. Creo que aquí pues no es muy difícil lo que tenemos que hacer. Creo que es muy claro para qué sirve y de qué se trata esta herramienta, y generalmente aquí todos estos pasos las mismas ventanas nos va a ir guiando sobre qué hacer con este programa y con esta solución. En el caso también de que se reciba un código de error al instalar actualizaciones, el solucionador de problemas de Windows también puede ayudar a resolver el sistema. Quiere decir que una actualización también puede solucionar problemas que presente nuestro sistema operativo y nuestros dispositivos. ¿Cómo vamos a ejecutar el solucionador de problemas? Bueno, una vez que se termina de ejecutar esta aplicación, lo recomendable es reiniciar la computadora y buscar nuevas actualizaciones. Esto lo vamos a hacer pulsando el botón inicio. Nos vamos a ir a configuración, luego vamos a elegir actualización y seguridad y nos vamos a ir donde dice Windows Update, que quiere decir actualizaciones de Windows, y luego buscar las nuevas actualizaciones y si hay algunas disponibles, instalarlas en ese momento. Si aún así continúan los problemas y no se pueden ejecutar los programas y ya no podemos seguir haciendo pruebas buscando errores,
podemos ir directamente al sitio web del fabricante o ir a la opción de corregir errores de Windows Update o de las actualizaciones de Windows, y vamos a seguir los pasos. Como les repito, nos va a ir guiando por una serie de pasos los cuales vamos a ir siguiendo para que este problema se solucione.